Hola, vago conche tu madre. Hoy, te hablaré de un poco de neuropsicología para que apruebes el semestre y no quedes como un pendejo delante de los que te mantienen. En esta ocasión, te contaré cosas acerca del aprendizaje y la memoria, un poco a nivel técnico si tomamos al cuerpo como una especie de máquina XD. Según estudios acerca del tema, el aprendizaje y la memoria tienen varios sistemas, de los que se puede categorizar de modo funcional, mecánico biológico, o mediante una especie de criterio temporal. Por ejemplo, desde el apartado mecánico biológico se puede mencionar que el sistema neural del lóbulo temporal medial, donde está la corteza entorrinal, perirrinal, parahipocampal y el mismísimo hipocampo, es una zona clave para la codificación y consolidación de la memoria, accesible en lo que conocemos como conciencia. Como se dijo anteriormente, se puede dividir a los sistemas de memoria tomando a diferentes perspectivas y ahorita ahondaré un poco más en eso porque parece que no entendiste nada con la cara de atontado que te cargas ahora mismo. Según el criterio categórico se diferencia la memoria en explícita e implícita. Y según el criterio temporal se distingue entre memoria inmediata, a corto plazo y a largo plazo. Pero eso no es todo. La memoria a largo plazo tiene por sí sola más categorías dentro de sí, y van surgiendo en base a las necesidades de una persona en cuestión. Entre estas tenemos a la memoria espacial, episódica y semántica como pilares del aprendizaje explícito o que puedes poner en palabras, por así decirlo. Mientras que el aprendizaje implícito es aquel que no puedes explicar y se memoriza con el cuerpo. Entre estos, tenemos a la memoria procedimental, al condicionamiento y a la habituación/sensibilización. Ya hablaré más tarde, profundizando a cada uno de los tipos de memoria. Espérame un chance. En la actualidad, se puede definir al aprendizaje y a la memoria más o menos así. El entorno modifica al comportamiento a la par que hace cambios en el sistema nervioso. Las cosas que hacen cambiar a la conducta están cachondamente ligadas al aprendizaje porque con esta se adquiere la nueva información. Por su lado, la memoria es el mecanismo que codifica, almacena y recupera a la información. En conclusión, no hay una sin la otra. Ahora, tengo que hablarte del aprendizaje hebbiano. Lo siguiente que vas a decir es ¿qué mierda es eso? Tranquilo güey, ahora te lo explico. Todo eso empieza con el principio de Hebb, el cual indica que las conexiones sinápticas se fortalecen entre sí cuando hay actividad entre sus partes, que son la actividad presináptica y posináptica. Todo lo anterior explicado, se puede resumir en que las células que disparan juntas se conectan entre sí, en inglés suena más bonito jaja. Ahora que expliqué lo anterior, podemos hablar del aprendizaje según Papi Hebb. Este autor acuñó el término asambleas neuronales, insisto, en inglés suena todo esto más bonito. Entonces, estas asambleas son agrupaciones de neuronas que trabajan al mismo tiempo porque se activaron simultáneamente y mantienen relaciones sexuales recurrentes. Estas asambleas permiten llegar a recuerdos con la activación de pocos elementos de la red neuronal. Entonces, la red completa sería una especie de bodega de recuerdos adquiridos por la persona, distribuidos en el conjunto de neuronas y sus conexiones. Dicho eso, se puede decir que estímulos específicos activarían una u otra asamblea que permita asociar a ese algo del entorno con lo que ya se sabe mediante la activación y acceso a una representación neuronal completa, de partes distanciadas del cerebro que terminan trabajando juntas. Si entendiste lo que Hebb quería decir, estás listo para entender al aprendizaje y memoria implícita. Que son aquellas formas de aprender en las que hay independencia de la conciencia y el lóbulo temporal medial. Es completamente inconsciente como diría el pana Freud y no es algo que se pueda poner en palabras, o no fácilmente como, por ejemplo, realizar bien un tipo de baile o aplastar correctamente botones para que te salga el combo matador con eco en el lolcito. Son habilidades más que un conocimiento declarativo, por así decirlo. El aprendizaje implícito no tiene nada que ver con las partes típicas del cerebrito, por lo que, si alguna parte del cerebro temporal medial se jode, lo que aprendiste con el cuerpo y tu capacidad de aprender por modelado quedan completamente intactos. Cosa que no sería tan positiva si son partes del cerebro que tengan que ver con el movimiento las que se dañen. En cuanto al resto de aprendizajes no asociativos, están la habituación y sensibilización. La primera, es que tu magnitud de respuesta baja a medida que un estímulo se va produciendo, mientras que la sensibilización es el estado de alerta en el que te deja un estímulo que te toma por sorpresa. Ejemplificaré a ambos. Habituación.
Entras en un baño público usado y notas el olor de diarrea con sangre del tipo que se metió antes que tú. Si te quedas el tiempo suficiente, tu cerebro hará como si no oliese nada. Sensibilización. Te dan ganas de comer unas sucaritas con leche a las 3 de la mañana y en lo que te preparas, suena que algo cae en la sala de estar. Como te tomó por sorpresa, inconscientemente estás asustado y cualquier otro sonido que venga te va a provocar un mini infarto. Las dos cosas explicadas previamente, tienen sus mecanismos fisiológicos que las hacen ser. Y todo eso se sabe gracias a un caracol que lo inició todo, la Aplysia californica. Este caracol que parece un pedazo de popó, fue elegido por muchos investigadores debido a que su sistema nervioso es muy simple y facilito de analizar. Lo que se estudia en esta especie es un reflejo en el que retira o no su branquia frente a un estímulo nuevo, comportamiento que puede modificarse mediante aprendizaje no asociativo, sensibilización y asociativo como pasa con el condicionamiento clásico. Muchas de las características conductuales del caracol de mierda se pueden encontrar también en seres más complejos como los mamíferos, lo cual hace pensar que existen mecanismos moleculares y sinápticos compartidos. Jaque mate, creyentes creacionistas XD. ¿Y qué se estudió realmente de ese caracol? Muy simple, cuando se tocaba a su branquia, el caracol la retiraba. Si se la tocaba más veces, el caracol ignoraba a ese estímulo, lo que significaba que su comportamiento fue artificialmente modificado. Por otra parte, si se llegaba a hacer algo de daño al caracol, este reaccionaba a un segundo estímulo más ligero con sobresalto debido a la sensibilización, justo como lo haría cualquier ser humano. Esto explica que las formas de aprendizaje no asociativo son altamente adaptativas porque ayudan a organizar y dirigir al comportamiento de un modo eficiente de manera situacional. Permiten reducir la reacción en estímulos que no afectan en nada y aumentan la alerta en situaciones que se perciben como peligrosas. Todo un crack el cerebro, ¿a poco no, carnal? Supongo que a partir de ahora me pondré muy técnico, pero no hay de otra, esto de lo que voy a hablar no tiene forma de ser chévere. Empieza el infierno XD. La habituación se asocia con una inhibición en la actividad presináptica y hay reducción en que se liberen neurotransmisores. La sensibilización se asocia con un aumento de transmisión sináptica por un mecanismo de facilitación heterosináptica. No me funes en Twitter. Existe otro tipo de aprendizaje que se denomina perceptivo o priming, es un tipo de aprendizaje implícito que facilita el procesamiento de un material específico al cual el individuo se ha expuesto anteriormente. Es decir, hay más posibilidad de que exista mejor desempeño en una tarea cuando se ha tenido experiencia con estímulos relacionados con los presentados en una tarea actual. Este tipo de aprendizaje genera cambios en la actividad del neocórtex cerebral, siendo independiente del lóbulo temporal medial. Cabe destacar que existen diferentes tipos de priming dependiendo de la situación, son los siguientes. Semántico, que tiene que ver con palabras. Perceptivo, que se explicó previamente, solo regresa a unos segundos atrás, no mames. Y conceptual, que requiere de un nivel más potente de comprensión y que probablemente solo el ser humano posea. Existe otro tipo de aprendizaje que es el asociativo, dentro de este encontramos al condicionamiento clásico y al instrumental. Digamos que se trata de una forma más complicada de aprendizaje que requiere el establecimiento de una asociación entre un estímulo y una respuesta o la consecuencia de un acto. Por ejemplo, imagina que pones una canción de alarma para que madrugues, siempre que las escuches durante el día te va a causar malestar por la asociación. El caso anterior se llama condicionamiento clásico. Y cuando se asocia a un estímulo con una respuesta es condicionamiento instrumental u operante. Por ejemplo, cada que enciendes tu PC y entras a Facebook, es condicionamiento operante porque buscas siempre el placer de ver un memazo en tu sección de noticias una vez que entres a tu Face. A nivel biológico, podríamos hablar de condicionamiento de demora y de huella. El primero tiene que ver con un aprendizaje entre comillas corporal que se da a lo largo del tiempo mientras el estímulo se presente. El condicionamiento de demora implica al cerebelo como estructura principal para que se manifieste. Sin embargo, el condicionamiento de huella implica un aprendizaje más conceptual que involucra también al cerebelo, pero aquí es muy importante la participación de la formación hipocampal, lo cual sustenta la relación entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Volviendo a la parte biológica de toda esta mierda, la formación hipocampal se puede distinguir en tres zonas muy diferenciadas. La circunvolución dentada, el hipocampo y el subrículo.
Esta zona es muy importante para que se produzca el condicionamiento de huella, no lo olvides. En cuanto al condicionamiento operante, se trata de un tipo de aprendizaje en el que la consecuencia de una respuesta dada por el individuo es lo que determina la posibilidad de que dicha respuesta vuelva a producirse. En otras palabras, la asociación se produce entre una acción y su consecuencia y no entre dos estímulos como ocurre con el condicionamiento clásico. Las partes del cerebro implicadas en todo esto son las siguientes. El cuerpo estriado dorsomedial, que incluye al núcleo caudado y a una parte del cerebro cuyo nombre es chistoso. Además de lo anteriormente dicho, otra parte relevante son los circuitos córtico-estriatotalmocorticales, dentro de los cuales la corteza prefrontal hace una función muy relevante. Esta implicación es lógica ya que la corteza prefrontal es la que orienta y dirige la conducta hacia objetivos. Dicho de otro modo, la corteza prefrontal hace que se automatice la acción de la persona en función de consecuencias vividas, de modo que cuando se tope con situaciones similares, no se agoten recursos razonando sobre lo que se debe hacer puesto que la respuesta aparece automáticamente. Por ejemplo, cuando un reggaetonero te pregunta la hora en la calle y ya le das el celular sin pensarlo demasiado. Es hora de pasar de tema. El aprendizaje procedimental es básicamente la adquisición de destrezas, repertorios conductuales o procedimientos que se manifiesta exclusivamente de la parte motora del cuerpo. ¿Recuerdas al ejemplo de meter el combo matador con eco en el lorcito? Pues es eso, aprendizaje y memoria procedimental. Estos entre comillas conocimientos, se adquieren de la ejecución repetida y de la retroalimentación, por lo que el aprendizaje es muy lento y gradual, pero duradero una vez se aprende. Si la práctica se acompaña de instrucciones o de observación/imitación, se potencia la adquisición de destrezas relacionadas. Hay que destacar que se aprende mucho más rápido y mejor cuando se comienza a realizar algo, pero el perfeccionamiento de la habilidad se vuelve extremadamente lento y difícil para el individuo en cuestión. Volvamos a ejemplificar con el lorcito. Cuando se usa un campeón nuevo, podrías creerte un pro player cuando sacas la maestría 3. Sin embargo, eso no garantiza que te vaya bien en las rankeds, debido a que todavía no perfeccionas tu habilidad con ese personaje. Al iniciar el aprendizaje procedimental, existe un enorme componente explícito declarativo que va disminuyendo a medida que se va automatizando el proceso. Lo que voy a decir a continuación es de suma importancia, así que más te vale tener los oídos bien abiertos, y el culo porque se viene bastante grande. Respecto a la participación de circuitos cerebrales relevantes, el proceso de automatización va ligado a una disminución en la participación de áreas corticales, especialmente prefrontales, dando paso a un mayor control subcortical de los procedimientos. Por ejemplo, cuando se está aprendiendo a manejar un auto, la corteza prefrontal supervisa constantemente la ejecución, con el objetivo de adaptarla y mejorarla en función a errores detectados. Según se va forjando el aprendizaje, esta área cerebral irá bajando su activación, dejando que el cerebelo y los ganglios basales tomen las riendas de la actividad sin tanta evaluación cortical. Para llevar a cabo cualquier acto motor, es necesario que la corteza prefrontal cumpla su función planificadora, seleccionando la estrategia más viable para poner en marcha al movimiento determinado y decidir el momento de inicio de este en función de los datos adquiridos sobre la situación actual y las situaciones previamente vividas, decidiendo a la mejor estrategia a seguir. Por su parte, la corteza premotora elabora el plan motor, valga la redundancia XD. Estableciendo la secuencia de movimientos que se deben seguir para realizar la conducta. Una vez desencadenada la acción motora, la corteza prefrontal recibe retroalimentación acerca de los ajustes del desarrollo del programa motor. Esta monitorización prefrontal del desarrollo de la acción permite corregir posibles errores en la ejecución motora y conduce a la realización de conductas finas y bien hechas conforme al contexto de la situación. Dentro de las áreas cerebrales implicadas en el aprendizaje y la memoria procedimentales, las conexiones córtico-estriatocorticales y córtico-cerebelocorticales desempeñan un papel determinante. Sé que suenan complicadas, pero seguro que eso viene en el examen, así que memorízalos como puedas. El cuerpo estriado, al que deberías recordar del aprendizaje por condicionamiento operante, es clave para el aprendizaje motor ya que recibe aferencias de la corteza frontal y parietal además de enviar referencias de los núcleos del tálamo y a las áreas corticales implicadas en el movimiento. Además de lo anterior, el cerebelo es muy importante para el aprendizaje motor y es precisamente porque su enfoque es el movimiento del cuerpo.
Ambas estructuras son consideradas el centro modulador del control corporal, controlan y modulan la actividad motora que inicia en la corteza, facilitando movimientos voluntarios desde su planificación hasta su ejecución/coordinación. Existe mucha evidencia relacionada a la implicación del estriado en la memoria procedimental y en la formación de hábitos de comportamiento. Los pacientes que han sufrido lesiones que afectan al estriado muestran cambios en la memoria procedimental, permaneciendo inalterada la memoria declarativa, lo cual confirma que la memoria procedimental se basa en circuitos cerebrales diferentes a los del otro tipo de memoria. Hora de volvernos nuevamente técnicos. Sé que esto puede ser muy complicado, pero es importante porque es lo que más te van a evaluar en exámenes. Resiste, estimado hijo de puta. Estos sistemas del movimiento, que involucran a los ganglios basales y al cerebelo, tienen que ver tanto con el aprendizaje, así como al recuerdo de las destrezas motoras. Aunque no tienen la misma implicación durante todo el proceso de adquisición y mejora de destrezas. Cuando se aprende, las áreas del cerebro que se activan son el cerebelo, la corteza cingulada anterior y las áreas premotoras, pero su participación es menor según se va mejorando y automatizando la ejecución de ese algo. Por el contrario, la activación de ganglios basales, del área motora suplementaria y de la corteza prefrontal ventrolateral permanece a lo largo del proceso de aprendizaje. Estas zonas se involucran con la adaptación motora. Creo que separaré a este vídeo por partes, ya que aún falta un montón por hablar, y vídeos de más de 10 minutos son aburridos y nada eficientes a la hora de aprender. Busca en este mismo miserable canal la segunda parte y sigue estudiando, que ese examen no se va a pasar solo XD. Recuerda que estos vídeos buscan ser un soporte para que puedas memorizar cosas endemoniadamente aburridas, que vendrían a ser lo que corresponde a la infame palabra académico. Buena suerte, la necesitarás.